vamos a ver los módulos que se sincronizan con SAGE 200 y cómo funciona esta sincronización. Los módulos que se sincronizan con SAGE 200 los tengo aquí agrupados en gestión interna SAGE 200 y son los que aparecen aquí. Cuentas, productos, presupuestos, órdenes de venta, facturas. Luego hay un pequeño panel de Power BI que es Microsoft Power BI que ataca la base de datos y se puede ver como pestaña anexa en el CRM. Repasando un poco los módulos principales y en qué ayuda el CRM a SAGE 200, SAGE 200 no tiene dos módulos muy interesantes en el CRM como son prospectos y oportunidades. Prospectos es información que no tiene suficiente entidad para meterse en SAGE. Puede ser simplemente un correo electrónico nada más, de una suscripción o una llamada telefónica con un número y un nombre nada más. Y oportunidades son fases de venta larga. En SAGE tenemos las ofertas, te la aceptan, no te la aceptan, pues volver a realizar otra oferta, pero no tenemos fases de las oportunidades por las que van pasando. Es decir, toma de contacto, es decir, reuniones, entrega de producto, entrega de prototipos, demostraciones, todas esas fases dentro de las oportunidades se pueden reflejar muy bien en el CRM. Entonces, estos dos módulos complementan muy bien la parte de gestión interna. Estos dos módulos tienen más que ver con la orientación al cliente. Y los módulos que se sincronizan con SAGE 200 son cuentas, productos, presupuestos, órdenes de venta y facturas. Cuentas son empresas potenciales y referencias de SAGE. Cualquier dato de clientes potenciales o referencias que se meta en SAGE nos aparecerán aquí en cuentas. Las cuentas que se creen aquí, bien porque creamos una cuenta nueva desde la acción crear cuenta, bien porque convirtamos un prospecto en cuenta de contacto. En el caso de crear la cuenta en el CRM, aparecerá en SAGE 200 como potencial. Para verlo más claro, vamos a abrir una ventana con SAGE 200, lo tenemos delante. Dentro de SAGE 200, dentro de ventas, tenemos clientes. Es lo que se suele utilizar dentro de SAGE 200. Potenciales y referencias se utiliza mucho menos. Si damos de alta aquí un cliente, nos aparecerá también en CRM con el estado de cliente. Si queremos ver los que hemos dado de alta en el CRM, tenemos que buscar en la lupa potenciales y referencias. Si ponemos potenciales, nos aparecerá potenciales y referencias. Está un poco escondido porque no se suele usar. Entonces, lo más interesante es con el botón derecho, añadir a favoritos, y una vez añadido a favoritos, nos aparece dentro de maestros. Aquí, yo lo tengo ya creado, potenciales y referencias dentro de maestros. De tal manera que en el menú siempre me aparece potenciales y referencias y no tengo que andar utilizando la lupa, pero bueno, la elección de cada uno. Entonces, todo lo que demos de alta nos aparece aquí. No se mezcla con clientes y la dirección de sincronización es bidireccional en cuanto a los datos de nombre comercial, dirección, domicilio, población, etc. Si convertimos potencial en cliente, es decir, vamos a procesos y lo convertimos, nos va a pedir el CIF, vamos a tener que adjudicarle cuenta contable. Si lo convertimos, ya la dirección de sincronización de los datos de facturación pasa a ser unidireccional. Es decir, el dato de CIF, el dato de nombre de razón social y dirección, es decir, los datos que van en la factura, desde CRM, los cambios que hagamos no tendrán ningún efecto en SAGE. Y, sin embargo, los cambios que hagamos en SAGE tendrán un efecto inmediato en el registro del CRM. Para ver los datos que se sincronizan, lo tenemos en nuestra web, sincronización de clientes y cuentas entre SAGE 200 y Zoho CRM. Y tenemos aquí los diferentes estados que tiene SAGE. Pues desde que aquí nos viene qué campos se actualizan en el CRM con la información de SAGE. Tenemos estos datos que están aquí especificados. Si el registro tiene la categoría de potencial, vemos cuáles son los que se sincronizan bidireccionalmente. Y si tiene la categoría de cliente, cuáles son los que se sincronizan también. Aquí, como hemos comentado anteriormente, no aparecen los datos de facturación.
Aquí viene lo que he explicado de convertir un potencial de cliente en SAGE. Esta es la forma que tenemos de sincronizar cuentas de Zoho CRM con clientes potenciales y referencias de SAGE. Dentro del registro del CRM de cuentas nos aparece el estado que tenemos en SAGE. Pues aquí tenemos tres posibilidades. Uno, si aparece vacío, es que lo hemos dado de alta en el CRM y no se ha modificado en SAGE. Si se modifica en SAGE, si se mete cualquier dato, aquí nos aparece como potencial. Y si aquí aparece como cliente, es que se ha convertido. Con lo que los datos de domicilio, código postal y nombre de cuenta, cualquier variación que hagamos aquí no va a tener ningún efecto en SAGE y, sin embargo, si en SAGE la parte de administración le cambia algún dato, lo cambiaría aquí directamente. Los datos que se sincronizan son bastante evidentes. SAGE sector, SAGE ruta, los comerciales asignados, el código cliente que tiene SAGE, etc. Aquí viene también con pequeñas ayudas de dónde está el campo en SAGE si no es muy intuitivo. Y con esto, digamos que hemos acabado con un detalle interesante. Los campos en SAGE de teléfono e email son campos texto. No respetan si es teléfono, puedes meter cualquier cosa. De hecho, generalmente se utilizan para eso. Se meten extensiones, se meten nombres de personas y en el mail igual. En Zoho, el campo teléfono tiene como el de email, tiene una característica interesante y es que si pinchas en el campo teléfono, te va a intentar llamar la aplicación. Si es un campo texto, por mucho que ponga teléfono, aquí no va a pasar nada, pero si es un campo tipo teléfono, va a intentar llamar. Si se tiene conectada el CRM con una centralita virtual, pues nos llamará a través de la centralita virtual y nos dejará registrada la llamada. En todo caso, si no tenemos esa centralita, desde el teléfono móvil, desde la aplicación móvil va a funcionar igual. Un campo teléfono pinchando delante va a intentar llamar, va a intentar abrir la libreta de direcciones y llamar. Te registra la llamada y puedes incluso dictar un texto para dejar registrado el contenido de la llamada. Y este teléfono está extraído de SAGE la primera vez, quitándole los caracteres. Y ya las siguientes veces no se sincroniza porque en SAGE, al ser texto, se puede meter cualquier cosa y si no se mete un número, daría un error en Zoho. Otro módulo que se sincroniza son productos. Y en los productos sincronizamos los datos del código, el nombre, precio, el tipo de IVA y el stock. En caso de manejar stock, y nos aparecería stock, por ejemplo, aquí, si tuviéramos multialmacén activado, nos aparecería la fecha de la última sincronización del stock y el almacén con la cantidad. Otro módulo que se sincroniza son presupuestos. Los presupuestos de Zoho son ofertas de SAGE, son lo mismo. Si nos vamos a abrir un presupuesto, veremos que tiene una cabecera de presupuesto, como nos aparece en SAGE, y luego líneas, con nombre de producto y precio. Las ofertas con el sincronizador se pueden hacer en Zoho y se integran en SAGE para seguir el circuito de gestión. Se pueden hacer en SAGE y se vuelcan automáticamente en Zoho para hacerle seguimiento. Y hay una tercera opción y es que si tenemos en SAGE una definición de precios compleja que no soporta el CRM, como puede ser precios por producto o precios por cliente, ofertas puntuales por fecha, por temporada, etcétera. Bueno, todo lo que tiene de particularidad SAGE. Lo que podemos hacer es pinchar esta tecla de aquí, que es cálculo en SAGE, y lo que nos va a hacer lo explica aquí. Lo que hace es no tiene en cuenta el precio del producto y lo que va a mandar es el código del producto y la cantidad y va a calcular en SAGE la oferta como si se hiciera desde SAGE, igual que si estuviéramos desde SAGE. Esto consume una licencia de plataforma, con lo que si andamos justos de licencias en SAGE, conviene dar de alta una licencia de plataforma para que en caso de que demos de alta aquí una oferta y queremos calcularla como si estuviéramos en SAGE, pues no falle porque no tenemos licencias disponibles. Órdenes de venta son pedidos de SAGE, es lo mismo. Y tenemos el pedido de SAGE, tenemos cabecera y tenemos las líneas. Aquí siempre es unidireccional, el pedido de SAGE
se vuelca en Zoho para la consulta. Y luego tenemos facturas en Zoho, que facturas en Zoho son albaranes y facturas de SAGE. En SAGE, como sabéis, las facturas no tienen líneas, las cogen del albarán, y en Zoho no tenemos el concepto de albarán, entonces lo juntamos en uno. ¿Cómo hacemos esta fusión? Bueno, pues aquí, como veis, tenemos albaranes, tenemos facturas y tenemos un albarán. En caso de que un albarán no haya generado factura, tenemos el nombre del albarán, o sea, la fecha del albarán y el código. Si ha generado factura, además tendremos el número de la factura que ha generado con la fecha, aparte de los datos del albarán. Además tendremos fecha de factura y los efectos. Los efectos, lo que hace el sistema es verificar si está pagado o no y en caso de que no esté pagado, a ver qué efectos genera. Por ejemplo, este tendría que haber vencido, tenía que haber pagado el 3 del 2 y está pendiente. Entonces, esos datos nos los da SAGE y también se vinculan de forma unidireccional con el CRM. Luego tenemos la pestaña de Power BI, que Power BI lo que hace es leer una plantilla que tenemos prediseñada en la que pues, podemos ver diferentes paneles, ver en función de familia, en función de la empresa, pues qué datos tenemos de ventas, de pedidos pendientes, ventas por cliente, etc. Con esto entiendo que queda explicado la parte de sincronización de la gestión interna de SAGE 200 con Zoho CRM.